tal? Muy buenas a todos. Sean bienvenidos otro domingo a una nueva edición de Planea tu Libro. El día de hoy vamos a tratar un punto que en parte puede ser sencillo o puede ser muy complejo dependiendo de el tipo de historia que quieras hacer y en qué te quieras centrar. Y nos referimos a describir tu mundo. En todo tipo de historia es adecuado que sepas cuáles son los límites de tu mundo, y lo primero que vamos a hablar aquí es muy importante en cualquier tipo de historia cuando la estás planeando, para que realmente sepas de qué recursos dispones para tus escenas o para lo que ocurre en ellas. Entonces, hoy vamos a ver un poco de eso e incluso vamos a ver un poco de los puntos principales que puedes tomar para hacer un mundo más grande, como pueden ser los mundos de Narnia o algunas otras películas o series que tienen varios ecosistemas, varios lugares, e incluso, bueno, eso lo vamos a ver en otras ediciones posteriores de esta misma serie. Vamos con la introducción. Muy bien, empecemos con ¿qué es tu mundo? Esta pregunta no solo es para que tú la respondas, sino para que te la explique en este momento. ¿A qué me refiero? Bueno, un mundo no es un planeta en cuestiones literarias o de creación de contenido. Un mundo se refiere al espacio donde ocurre todo lo que vas a contar. Ok, sí suena muy obvio esto, pero ¿qué pasa cuando te digo que tu mundo puede ser solamente un pulmón? Ya no es lo mismo. No es tan simple, o más bien no es tan vacío el concepto como puede parecer. Realmente el mismo plumón o incluso una naranja. Una naranja puede ser todo tu mundo. ¿Por qué? Porque toda la historia ocurre dentro de esa misma naranja. Hay muchas historias que se centran dentro de una misma habitación o dentro de una misma casa, como pueden ser algunas historias de misterio. Esa casa, esa habitación es el mundo. Incluso si tu conversación solamente es dentro de la cafetería o una escuela, ok, ese es tu mundo. Y es lo primero que te tienes que responder a ti mismo. ¿Qué es lo que va a haber en tu mundo? ¿Qué lugares hay? Si tu mundo es, ok, la ciudad X. En esa ciudad X voy a hablar de la escuela, del parque y de la casa del personaje. Van a haber 3 escenarios. Esos son los que existen. Técnicamente el mundo completo es esa ciudad, pero hay puntos especiales que vamos a manejar. Si esos puntos especiales se describen porque en la casa hay una piscina, que es algo posible, pero no es algo común, o puede ser algo todavía más raro, que en esa casa haya un portal hacia otro mundo. Es algo que tienes que considerar. Esos puntos especiales que van a ser diferentes para tu espectador. Aquello que el espectador no puede imaginar por simple obviedad. Si tú me mencionas que en la escuela o en la casa existe baño, ok, eso es un tanto obvio, en casi todos hay baños. Si tú lo que vas a hacer es que vas a agregar el baño porque ahí va a ocurrir una escena, está bien, agrégalo para que no olvides esos detalles. Pero si no vas a usar el baño en esa escena y pues es lógico, no es necesario que lo agregues. Al menos que resulte que ese baño por alguna razón es importante, que para entrar a él hay bestias muy peligrosas y es difícil pasar. Puede ser, pero como repito, solamente si hay datos o importantes para tu trama o datos anormales que la persona no pueda responderse por propia cuenta. Ahora que tú tienes claro qué es tu mundo, vamos a tener que describirlo. Yo te aconsejo que esta tabla, esta guía, recuerda que va a venir, por cierto, las fichas completas en la descripción con su link de descarga en 3 formatos diferentes para que uses el que más te acomode. Si no reconoces uno de ellos, que es MAP, es porque la aplicación Manjet Maps, que es muy útil, es la que yo ocupo para hacer mis planeaciones, porque es un trabajo muy rápido y para celular es de manera gratuita. Ahora, puedes empezar desde el punto que tú te sientas más cómodo o desde el que ya tengas resuelto. Incluso si no sabes todavía
cuál es tu mundo, pero sabes algo importante que debe de estar ahí. Ok, inicia escribiendo eso. Por ejemplo, no sabes si tu mundo va a ser una playa o va a ser una selva, pero sabes que hay un foso de serpientes. Ok, vamos a empezar por esa parte en la descripción física, que hay un foso de serpientes. Esto te lo digo para uso, pero por ahora te los voy a explicar de manera que sigamos este orden para que no te pierdas tan fácil. Yo te podría decir que uno de los puntos que veo en mi persona al inicio es la época de la que voy a hablar. ¿Por qué? Porque me va a dar un marco más fácil de elegir cuáles son los lugares que se acoplan a la época que yo necesito. ¿A qué me refiero con la época que yo necesito? Requiero que mis personajes interactúen con ciertos objetos, o se comporten de cierta manera, o se vistan de cierta manera. Entonces eso me va a dar qué época sucede. Pero hay dos épocas que debes de tomar en cuenta. Una es la propia de tu historia. Para más detalles de ello, chequen la saga de cómo crear una civilización y cómo planear tu historia. Ahí va a haber más detalles donde te van a explicar un poco de qué datos puedes considerar en la época. Tanto para dar una secuencia en el caso de la historia o para saber qué recursos tienes en parte de la civilización. Esta época propia puede ser más de una si tu historia es extensa, por ejemplo una novela. Si tu novela maneja diferentes tiempos, vamos a dar como ejemplo que hay una guerra muy importante y tu historia sucede 10 años después de esa guerra, pero todavía sigue y hay desenlaces que vas a tomar por varios capítulos, otros 10 años después, estamos hablando de 3 épocas que pueden ser casi iguales o pueden ser muy diferentes. ¿Por qué pueden ser diferentes? Porque hubo una guerra de por medio que pudo haber devastado y generado conquistas de un pueblo sobre otro. O puede ser que esa guerra haya cambiado completamente el ecosistema por bombas nucleares y demás. Por eso es muy necesario que sepas qué puntos de la historia vas a usar. Incluso puede ser que manejes una misma época de ese mundo, pero tus personajes, hablamos de cuando es niño, cuando es adulto y cuando es anciano. Si no hay cambios importantes en esa situación, porque la mayoría de los mundos no cambian tan rápido, ok, no lo tomes. Pero si esa historia va, por ejemplo, de géneros musicales, entonces es importante que consideres las épocas referentes a los géneros musicales, donde puedes decir, ok, la época de la generación disco, de la generación del reggaetón y demás, para que tengas, una vez más digo, las herramientas de las que realmente dispones. El otro factor es las épocas que usas de referencia. Esto puede servir tanto para una escritura realista como para una escritura fantástica, porque vas a usar una época de referencia que puede ser basada en este mundo o en el mundo alterno que hayas revisado a través de, pues, alguna película, serie o demás, como referencias, no como copias. Por ejemplo, puedes usar una referencia en Futurama, donde tomas las ideas de los robots autoconscientes, aunque no los manejes de la misma forma que se manejan en esa serie. Puedes tomar una referencia de el viejo oeste para explicar a tu mundo, aunque en ese mundo sea de fantasía y no existan los caballos, sino que existe una serie de animales mágicos que realmente flotan en vez de correr. Podría ser. Y esto te va a servir también mucho para que posteriormente, y esto van a verlo más detallado en la saga de civilización, veas qué recursos tecnológicos y científicos tienen. También, si tú tienes una época de referencia, te va a facilitar mucho el trabajo de la creación, no porque lo copies, no debes de copiarlo, simplemente tienes que recordar qué te falta. Cuando tú construyes otro mundo y quieres hacerlo muy detallado, ya tienes uno como base, dices, ok, bueno, ya tengo este mundo, sé que si se van a viajar de un planeta a otro van a necesitar una nave espacial. Y eso te recuerda ciertos detalles que tal vez no consideraste como,
olvidaba cómo sobreviven en el espacio. Bueno, tomas esos aspectos. Incluso si es una época real y de la actualidad, bueno, ya en la propia y en la referencia ya hablas de la actualidad. ¿Por qué? Porque te basas en esta misma realidad y en tu contexto actual. Sería prácticamente decir solamente una porque nada más vas a manejar lo mismo. Otro aspecto que puedes considerar para que tu mundo tenga una descripción más completa serían hablar de cuáles son las etnias. Estos serían los grupos importantes a los que vayas a hacer referencia. Recuerda que en este tipo de planeación no te estoy siendo tan limitado a simplemente los contextos de la definición de diccionario, porque eso te va a limitar mucho y no te va a servir si no haces una explicación muy específica o un tipo de obra específica. No, etnia se refiere a los grupos de personas con ciertas características. Si nosotros vamos al diccionario o a internet, nos va a dar definiciones y tal vez nos dé algunos ejemplos, pero para el tipo de obra que tú vas a hacer, lo que tú tienes que hacer es qué grupos de personas con ciertos patrones se manejan. Incluso si tú bajo tu obra trata de tribus urbanas, puedes manejar a cada uno como una etnia. ¿Por qué? Porque aquí es solamente la planeación para que tú puedas comprender tu obra. Recuerda, esto no es la tesis que le vas a entregar a la Academia de Ciencias. No, esto es cómo vas a planear tu obra para que te sirva. Entonces, las etnias son los grupos que pueden ser incluso, vamos a decirlo así, si a ti te conviene que vas a usar una empresa como tu lugar, tu mundo, como una obra que se llama Agretsuko, específicamente es un anime donde las cosas ocurren dentro de una empresa. Si tú consideras que los de economía, los del área, digamos, de contaduría son de esta forma, los del área de producción son de esta otra, están los del área de cafetería incluso, y vas a darles patrones, considéralo. Si no les vas a dar un patrón y solamente van a encontrarse en cierta posición de rango de trabajo cada uno, no. Pero si les vas a dar ciertos patrones específicos de comportamiento, de cultura, de tradiciones o de alguno u otro tipo de ritual, entonces considerarlos como etnias, para que en tu mente, en tu expresión, sea más fácil encontrar qué detalles vas a resaltar, qué detalles vas a usar y qué detalles tendrías que documentar respecto a ese grupo de personas. Ahora, ya que tienes los grupos de individuos, porque también recuerda, no es necesariamente humanos, incluso podrían ser animales, incluso podrían ser, vamos a decirlo, lobos, y tú con una etnia te refieres a los lobos mexicanos y con otra a los lobos europeos. Es válido. Entonces, ya que tienes tus grupos, también puedes considerar la división. Estos grupos te van a dar mucho de la división de tu mundo, principalmente la división política. ¿Qué significa hasta dónde termina una cosa y termina la otra? Pero no por una división material, sino por un acuerdo de aquellos que están integrando tu historia. Incluso puede ser que todo ocurra dentro de una misma habitación, porque están averiguando quién fue el asesino de la historia y todos se encuentran en la misma habitación y nadie va a salir y todo sucede dentro de ella, incluso no toman datos de afuera, todo ocurre dentro de ella. Podrías, incluso si quieres, usar una división política de qué partes de esa misma habitación corresponden a cierta situación. Por ejemplo, las casas que son de 3 metros cuadrados y tienen todos los servicios en la misma habitación, entonces sabemos que en esa habitación hay cocina, hay sala y hay demás. Si no lo necesitas y crees que no hay una división política, podrías omitirlo. Si haces un mundo más grande, por ejemplo, un país y estás hablando de la guerra de un estado contra otro, sí tienes que saber, y en esos puntos ya te recomendaría empezar con un mapa para hacer esa división de hasta dónde ocurre cada uno de ellos. Y al hablar del mapa nos lleva a la división física. La división física implica tanto si tiene relieve, si hay edificios, si hay puertas, si hay paredes, el muro de Berlín, una sierra, si hay un hoyo muy
profundo en la base de la tierra. Esos detalles importantes. Obviamente, si la habitación no tiene nada de especial, no me lo dirías, pero si tiene algo útil, recuerda anotarlo. Por ejemplo, volvemos al caso de una casa, un parque y una escuela. Recuerda que va a haber puntos donde ellos van a interactuar. Si tú solo me dices, ok, ya es la escuela y eso como físico me sirve porque no me vas a detallar ningún suceso específico y pudo haber ocurrido en cualquier parte de la escuela, ok. Sin embargo, si se va a caer por las escaleras, necesitas saber un poco de dónde están las escaleras, por lo menos saber si es un primero o segundo piso, para que los daños sean congruentes a lo que posteriormente le pasa a tu personaje por caerse de las escaleras. Si bien puede ser nada más que un rasguño, si bien puede ser que no lo hayas sentido, o incluso si quieres presentar una muerte, aunque también vas a encontrar producciones que simplemente lo usan como una situación directa donde el personaje muere al caer de las escaleras y se ve inverosímil. Un ejemplo que hasta se vuelve un chiste por lo ridículo que llegó a ser fue la muerte de Another con el paraguas en las escaleras. Ese es un problema que puede ser hilarante. Si tú me estás haciendo comedia de terror, podría ser incluso mucha de la situación física. Al tú describirla realmente, cuando la rompas en tu narrativa, le expliques cómo es y después los eventos no sean congruentes, puede darme un buen efecto de comedia. Eso es algo muy común en algunos tipos como la comedia absurda. Si tu mundo es muy grande como Narnia, ya lo habíamos explicado, es recomendable que hagas un mapa con los relieves, con la ubicación de ciertas ciudades, para que el espectador pueda seguirte el rumbo de tu narrativa. Si avanzas por muchas calles y esas calles de alguna manera tienen importancia y hablas muy detallado de cómo se mueve, dibújalo. Y eso es algo que también te va a servir para saber qué tan detallado debe ser. Tu narración debe ser menos detallada que la planeación que hayas hecho. Para todos los aspectos, pero más para las situaciones físicas, como en la descripción del mundo. Cuando tú le estés narrando lo que sucede en ese mundo, debes de haber creado una imagen para ti mismo de ese mundo más detallada para evitar incongruencias, porque muchas veces ocurre el error de querer ser muy detallado y terminas violando lo mismo que tú dijiste. Por ejemplo, me ven aquí en esta posición, describes así el personaje y de alguna forma tú dio 2 pasos hacia enfrente y en lugar de acercarse a la cámara se estrelló con el pizarrón. Algo que es incongruente por la misma posición del personaje, por haber sido demasiado descriptivo en tu narración, pero no en tu planeación. Es algo que ocurre muy frecuentemente en algunas historias que hacen bastante eso. Entonces, esto no te debe de asustar. De hecho, si tu creación es tipo, vamos a decir, Julio Verne, es conveniente que hagas una planeación muy detallada de tu mundo. Y si hay datos que no quieres expresar porque no los quieres dibujar tanto detalle, no describas al narrarle al espectador su posición exacta. Di que lo ve a la lejanía, di que cerca vio esto y esto. No necesitas decirme a la derecha tal y tal y a la izquierda tal y tal si no los tienes bien en mente. Si lo vas a hacer mejor, hazlo, aunque no sea un dibujo detallado, aunque sea solamente un croquis, para que al expresarle al lector realmente lo disfrute en lugar de tratarte de entender y tenga que releer varias veces lo que le diste y al final no comprenda. Así te vas a evitar esos problemas. También es adecuado cuando lo vayas a describir que trates de tener un orden en cómo lo describes. Ya tienes la imagen y verla describiendo de un lado para el otro o un punto de vista primero, cuando se voltea a otro punto de vista, después el otro lado de la sala. No trates de describir primero el lado de enfrente, una cosa de atrás, se me olvidó una de enfrente, una de la izquierda, vamos otra de enfrente, vamos otra de atrás, porque al mismo espectador lo confundes, o pon puntos importantes de referencia que sean el motivo de describir eso. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerden revisar las otras series donde van a encontrar más datos sobre las épocas, sobre los lugares, incluso van a encontrar
más datos en videos posteriores de esta serie sobre la descripción, porque también va a haber el video para cómo crear un edificio y cómo crear un ecosistema en esta misma serie. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerden dejar sus preguntas en los comentarios. Yo estaré respondiendo todas sus dudas, principalmente a través de mi Facebook Planea tu Libro, que también encontrarán en la descripción. Y recuerden seguirme en mis otras redes como Walmart Dibujos Relatos Psicológicos, donde pueden ver otros trabajos en los que estoy colaborando. Y también van a encontrar los links de acceso a algunos cuentos que yo mismo he escrito. Recuerden que si quieren que traiga alguno de los temas que aparecen en las fichas, pueden dejarme en los comentarios y adelantaré en mi programación esos videos. También cualquier otro tema que esté fuera de ellos, pueden pedírmelo y haré un video de manera más pronta. Sería todo por mi parte. Nos vemos el siguiente domingo.